Ya tenemos precios muy elevados de petróleo. Y por supuesto tenemos el potencial de una guerra mundial. Y esto solo complicaría aún más esta situación para todos nosotros. Bienvenidos a Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Hoy les tengo un episodio especial acerca de lo que está pasando en estos momentos y cómo nos impacta a nosotros. Los últimos acontecimientos que hemos visto alrededor del mundo, específicamente en el tema geopolítico y de guerra, han sido demasiado fuertes. Y quiero empezar reconociendo a todas las personas afectadas, independientemente de qué país sea. Y todo lo que ha sucedido nos lleva a esta gran pregunta, ¿no? De cuál es el impacto para nosotros, porque como seres humanos tenemos que estar conscientes que nosotros siempre vamos a pensar en eso. Cuando hay una guerra, ya sea en otro país, ¿cómo esto me va a afectar a mí? A mí en el sentido de a mi familia, a mi bolsillo. Y quiero hacer una metáfora para comenzar de lo que ha pasado recientemente. Lo que pasó fue un ataque terrorista de Hamas a Israel, ¿ok? Y este ataque terrorista, muchas personas lo han malinterpretado, como que si dos países se están enfrentando. Fue un grupo terrorista a Israel. Y la metáfora que quiero hacer es que quiero que se pongan a pensar en el ataque terrorista que tuvo Estados Unidos en el 11 de septiembre, de las Torres Gemelas. ¿Por qué hago esta comparación? No quiero mezclar o que se malinterprete. Lo hago únicamente para compararlo desde el ángulo de que no fue el final de algo, sino fue el comienzo de algo. Los que no recuerdan lo que pasó después del ataque terrorista del 11 de septiembre en Estados Unidos, se los voy a resumir en una sola oración. Nos llevaron a 20 años de guerra en el Medio Oriente. Entonces, ese ataque terrorista no fue el final de algo, por más que pueda parecer como que, wow, es el final de una ciudad, el final de algo, de hecho es el comienzo. Y sé que en estos momentos todos tenemos incertidumbre, no importa en qué país estés, de dónde seas, con quién te identifiques más, a quién apoyas, todo eso es muy personal. Pero lo que es colectivo es el temor y la incertidumbre de hasta dónde va a llegar todo esto. Y si por supuesto vamos a tener una tercera guerra mundial que nos afectaría absolutamente a todos. No sería la primera, obviamente sería la tercera. Y esto más que todo va a depender si Estados Unidos se va a enfrentar a Irán, porque ha sido confirmado que Irán estuvo detrás del ataque terrorista que hizo Hamas a Israel. Y Estados Unidos, por supuesto, apoya a Israel, siempre lo ha hecho, y son las declaraciones oficiales recientes de nuestros líderes. Entonces, en fin, si bien podemos hablar largo y tendido acerca de la desgracia de todas las vidas perdidas o de la muy larga historia que hay detrás de todo esto, porque no es algo que pasó de la nada hace unos pocos días, sino es algo que empezó hace décadas de décadas de décadas. Hoy no me voy a enfocar en eso porque nunca terminaríamos. Es una historia muy larga y es un tema muy complicado en todo sentido de la palabra. Hoy me voy a enfocar en mi especialidad, en la razón por la cual la mayoría de ustedes me sigue y me escuchan, y ese es el impacto económico de la guerra. Para empezar, en una guerra todo es problemático, obviamente, ¿no? Desestabilizan una región y el impacto directo que vemos, como cuando por ejemplo vemos videos, es el impacto a la infraestructura en los lugares afectados, etc. Pero ¿cuál es el impacto económico para ti si tú no estás en Israel o Palestina? Lo más seguro es que si me estás escuchando no estés en Israel y Palestina, no estés sufriendo ese impacto directo, pero ¿cuál es el impacto en todos los demás? Porque creo que todos estamos bastante claros cuál es el impacto de las personas involucradas directamente, pero todos los que no estamos en esos lugares, ¿cuál es el impacto para nosotros? Miren, la mayoría de personas pienso que están subestimando el impacto. Y este episodio se va a tratar de todas las diferentes formas que
nos impacta una guerra a nivel económico. ¿Okay? Para hacerlo bien sencillo, ¿okay? Para comenzar, las guerras son demasiado caras, demasiado. Y en estos momentos, Estados Unidos tiene una deuda nacional sobrepasando los 33.5 trillones de dólares. Entonces, tener un gasto más a nivel internacional es lo último que necesitamos. Encima de eso tenemos los déficits presupuestarios que están aumentando, el costo del servicio de la deuda está aumentando. Entonces, lo que aquí tenemos que entender es que a nivel de gastos es una de las cosas más caras que existen, la guerra. Y Estados Unidos ya se involucró. Y eso significa mucho para todos nosotros, no solo si estás en Estados Unidos, porque sabemos que Estados Unidos está conectado a la economía global. Entonces, ellos pueden tener una mentalidad que, ok, si le ganamos a un enemigo, ok, que nos puede afectar financieramente, entonces la guerra se ve como un costo que justificamos porque debemos enfrentarnos a este enemigo para poder tener un resultado positivo a largo plazo, ¿no? Esa es una mentalidad muy común. Esa, de hecho, es la razón por la cual... ¿Por qué nos enfrentaríamos a un enemigo? No va a ser para perder, para sufrir, para que nos afecte, sino porque hay un resultado positivo a largo plazo. Y entonces el costo de la guerra se ve como una inversión para poder tener eventualmente un retorno de inversión, un beneficio. Pero no hay beneficios económicos en una guerra a corto plazo. A corto plazo no existen. Y los de largo plazo obviamente no son confirmados. Entonces, las tensiones geopolíticas y las guerras tienen un impacto para todos en todo el mundo. Quiero que eso quede bien claro. No importa si estás en los países involucrados o los países que están detrás, porque eso es algo que debes de saber, que no es Israel y Palestina. Más se trata de los países, de las superpotencias que están detrás de esto. Y de hecho, estas tensiones geopolíticas han sido la fuente de gran parte de los problemas de inflación que hemos visto en el mundo, más que todo por el lado de la oferta. ¿Okay? Para empezar, tenemos reservas históricamente bajas de petróleo en Estados Unidos. ¿Okay? Tenemos una baja oferta y por la guerra, especialmente desde Rusia y Ucrania, alta demanda. Lo cual, ¿qué significa para ti? Precios más altos de petróleo, específicamente en tu día a día, ¿qué significa para ti? Precios más altos de gasolina, que es algo, obviamente, una necesidad básica de transportación. Entonces, lo peor que nos podría pasar con este tema es un embargo petrolero. Un embargo prohíbe las exportaciones de petróleo a los países afectados y hace recortes en la producción de petróleo. Les doy un poquito de contexto histórico. En octubre de 1973, los miembros de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo proclamaron un embargo de petróleo dirigido a las naciones que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Ahora muchos ven esta nueva guerra, por así decirlo, que muchos dicen no es nueva, ha pasado por más de 75 años. Bueno, es cierto, pero es como una reedición, es definitivamente como una nueva etapa, es algo nuevo. Nadie puede decir que estaba esperando que esto pase, es 100% algo que tomó de sorpresa al mundo. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo que la historia se va a repetir, que vamos a tener un embargo petrolero, pero estoy creando conciencia acerca de qué ha pasado anteriormente en la historia, porque la historia siempre es relevante. Y creando conciencia también que estamos vulnerables, porque ya tenemos reservas históricamente bajas de petróleo. Ya tenemos precios muy elevados de petróleo. Y por supuesto tenemos el potencial de una guerra mundial. Y esto solo complicaría aún más esta situación para todos nosotros. Si bien ni Israel ni Palestina son tan importantes en el panorama energético mundial, ambas naciones están ubicadas en una región clave para el petróleo
que podría tener implicaciones más amplias. Ahora, la OPEP es la Organización de Exportadores de Petróleo, que la conforman 14 países, de los cuales los 5 miembros fundadores son Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak y Venezuela. Nos dijo que se van a mantener cautelosos ante cualquier medida para expandir aún más la producción de petróleo y cambiar los planes de recortes, porque hace poco se reunieron y nos dijeron que tenían esos planes de recortes. Pero ahora dice con estos nuevos acontecimientos que se van a mantener más cautelosos. Eso fue lo que nos dijo el ministro de Energía de Arabia Saudita hace literalmente unos días. Entonces, el problema principal con la OPEP, que es nuevamente la Organización de Exportadores de Petróleos, es que se busca desdolarizar. Es decir, estos países ya han demostrado en los últimos meses y años, en los tiempos recientes, que le están dando la espalda al dólar. Estados Unidos ya no es popular con ellos. Y eso es un punto en contra. Basado en la situación actual de bajas reservas de petróleo, es un punto en contra que los exportadores de petróleo no son muy amigos, no están muy bien con Estados Unidos. Ahora, ¿por qué no están bien? ¿Por qué se quieren desdolarizar? Estados Unidos no es popular, en realidad, ya para casi nadie, pero especialmente para ellos, por lo que hizo con Rusia, por las sanciones en Rusia, que han resultado contraproducentes. Y de hecho han acercado a Arabia Saudita más a Rusia y a China. Si lo puedo explicar de la forma más sencilla posible, es que muchos países le temen a Estados Unidos o lo rechazan o como quieran poner esa palabra, porque usan su moneda del dólar como arma. Nadie quiere tener ese riesgo de sanciones o de castigos de parte de Estados Unidos. Entonces, en realidad, a nadie le conviene que depender del dólar o que el dólar esté tan posicionado o tener mucho de su capital en dólares, porque ya hemos visto con claros ejemplos cómo Estados Unidos usa el dólar como arma y nadie quiere ponerse en una posición de vulnerabilidad. Es por eso que se buscan desdolarizar, es por eso que hemos visto a tantos de estos países, uno tras otro, una lista muy larga, dar la espalda al dólar, a empezar a hacer transacciones con sus propias monedas, con otras monedas, porque no desean el riesgo. Y nadie lo desearía. ¿Quién quisiera ponerse en una situación vulnerable, especialmente en un contexto de guerra tan complicado? Ahora, obviamente para todos está claro que el costo humano es muy real y es lo más fuerte de las guerras. Pero tenemos que recordar que hay muchos costos adicionales económicos que son graves. ¿Ok? Ya dije la parte de petróleo, que es clave e importante, que es una de las principales. Recuerden, toda en economía es oferta y demanda. Tenemos una baja oferta, eso es un hecho. Históricamente tenemos reservas bajas de petróleo y una alta demanda por el tema de la guerra. ¿Okay? Otro problema, impacto económico de la guerra es que interrumpe las cadenas de suministro. Y creo que todos hemos vivido en los tiempos recientes todo lo que sucede a raíz de eso, los retrasos, los aumentos de precio, porque obviamente sube la demanda, pero hay muchas cosas que se atracan, que no llegan a tiempo, en fin, es todo un problema que creo que todos lo vivimos en COVID. Aumenta la inflación, ¿ok? Esto es otro de los problemas, aumenta la inflación. Y la incertidumbre, lo cual afecta a los mercados financieros, porque recuerden que todo lo que es incertidumbre es bajista para los mercados financieros. La deuda nacional, otro de los temas importantísimos. La deuda nacional está en récords. Hace poco casi tuvimos un incumplimiento de pago, casi tuvimos un cierre de gobierno y ahora esta deuda nacional está superando los 33.5 trillones de dólares y estamos a punto de involucrarnos o
diría que ya estamos involucrados en esta nueva guerra, ¿ok? Alteración de actividad económica, en fin, hay muchos impactos económicos. Ahora, hay un poco de confusión con el tema de cuál ha sido el impacto en la bolsa de valores específicamente, y eso es porque creo que todos estamos esperando que suceda algo como lo que pasó cuando abrió la bolsa el lunes con Rusia y Ucrania en febrero de 2022, que los mercados cayeron de una forma demasiado impactante. Esta vez no pasó eso, ¿ok? Y esto es porque cuando nos encontramos en situaciones económicas complicadas, como las que estamos viendo, como los del momento actual, la bolsa lo interpreta como que ahora deben venir nuestros líderes al rescate, a rescatarnos. Entonces, un ejemplo, estamos en guerra, estamos entrando a guerra, no aumentemos más las tasas. O estamos entrando en guerra, vamos a hacer lo que se llama en inglés quantitative easing, que en español es flexibilización cuantitativa, que es la compra de activos para estimular la economía, lo cual es alcista para la bolsa. Entonces, irónicamente, cuando hay muchas noticias negativas, la bolsa interpreta noticias negativas económicas como noticias positivas para la bolsa porque es una expectativa que los líderes van a venir a hacer algo al respecto. Por eso tenemos una bolsa resistente. Pero todo tiene consecuencias. Si no tenemos aumentos de tasas, ¿qué es lo que va a pasar? Si no vamos a hacer más aumentos de tasas, porque pónganse a pensar, no es que Estados Unidos tampoco esté tan enfocado en vamos a ayudar a todo el mundo, ellos también se quieren ayudar a ellos mismos, tienen la deuda más grande que ha existido en la historia, aumentos de tasas los afecta a ellos con sus propios pagos de interés. Es más gastos para ellos. Pero ¿qué pasa si no hay la tan anticipada recesión oficial o más aumentos de tasas? Eso significa más inflación, porque recuerden que los aumentos de tasas son específicamente para controlar la demanda, para combatir la inflación. Entonces, si nos ponemos en este plan de, bueno, estamos en guerra, no vamos a aumentar más tasas, estamos en guerra, vamos a hacer flexibilización cuantitativa, eso significa más inflación. ¿Vamos a qué? A imprimir más dinero. Miren, algo muy interesante y muy controversial, obviamente, que sucedió de cómo reaccionó la bolsa de valores a esta guerra, fue que las acciones de defensa nacional, las empresas de defensa nacional, sus acciones, se pusieron extremadamente alcistas, ¿ok? O sea, eso era increíble verlo. Me acuerdo que estaba en mi clase enseñando acción tras acción, ejemplo tras ejemplo, tanto de petróleo, obviamente, como de acciones de defensa nacional. ¿Y por qué les va tan bien? Porque lamentablemente este tema de la guerra es un negocio. Y siempre ha sido así. La guerra nunca ha sido porque vamos a matarnos, nos odiamos y vamos a sufrir. No, la guerra siempre tiene una agenda, tiene un propósito, ¿no? Queremos un territorio o queremos simplemente monetizar, lamentablemente. Y en este tema de las empresas de defensa nacional hay un tema muy controversial que es la venta de armas. ¿Ok? Y no voy a entrar en, obviamente, opiniones acerca de si eso está bien o mal, porque sé que hay gente que apoya demasiado todo el tema de armas, que dicen que es nuestro derecho, que dicen que pues eso es extremadamente importante para defendernos, que si viene un terrorista y tiene un arma, yo tengo un arma, entonces tengo esa oportunidad de por lo menos defenderme. Y hay otra gente que obviamente está completamente opuesto y dice que eso causa más y más crimen. En fin, no vamos a entrar en eso, pero desde la parte económica, que es el ángulo del cual estamos analizando este tema, las empresas de defensa nacional estuvieron en récords alcista y reaccionando de una forma muy buena y positiva en términos de ganancias en la bolsa, porque simplemente hay esta expectativa que, ok, ahora se van a vender más armas. ¿Y quién compra las armas? Es la pregunta que nos debemos hacer. ¿O quién las paga? Porque, a ver, quizá Israel compre las armas,
pero Estados Unidos las paga. Y eso viene toda la vida, siempre los han ayudado económicamente, es como una alianza que siempre hemos tenido. Entonces, la gran pregunta en realidad que nos debe a todos interesar es ¿de dónde vamos a sacar este dinero para todos estos costos de esta guerra? ¿De la Reserva Federal? Bueno, tenemos que imprimir más dinero porque creo que ya todos sabemos que estamos en un récord de deuda nacional. Entonces es como que te hago un ejemplo sencillo. Tus tarjetas de crédito todas las tengas al tope, al punto que están literalmente a punto de cerrártelas, estás a punto de hacer incumplimiento de pagos, estás a punto que básicamente los prestamistas se rindan porque estás al tope. Entonces, ¿cuál es la solución si se viene el equivalente de una guerra para ti? Ya sea, no sé, vamos a poner un ejemplo, una metáfora, una enfermedad muy costosa. ¿Qué debes hacer si tus tarjetas de crédito están a tope y te viene, entre comillas, una guerra a tu vida que te va a costar mucho dinero? Tienes que sacar otra tarjeta de crédito, tienes que endeudarte más, tienes que subir el techo de la deuda. Eso es lo que ha hecho Estados Unidos. O sea, la solución de la deuda nacional es más deuda, lo cual es completamente irónico y contraproducente. Entonces, si tenemos que imprimir más dinero, ¿ok? ¿Qué causa imprimir más dinero? Recuerden, todo es oferta y demanda. Si tenemos más oferta, más dólares circulando, eso quita y afecta el valor del dólar. Entonces es más inflación. Si los líderes vienen con sus capas al rescate, que es lo que ellos dicen por lo menos, que siempre están aquí para apoyar, ayudar y todo eso, y más aún en camino a las elecciones presidenciales, no les va a convenir a ellos por la deuda nacional, ni para que la gente los odie y les cueste votos, el tema de aumentar más y más tasas. Entonces la proyección es que continúen las pausas de tasas y que en algún momento las recorten, pero el problema de eso es más inflación. Entonces, esos son los problemas centrales, esos son los impactos económicos que tiene una guerra. Y recuerden, una guerra no afecta únicamente a los países involucrados, afecta a todo el mundo. No sabemos aún, no tenemos mucha claridad ni respuestas en cómo se va a desarrollar todo esto. Hay que definitivamente darle mucho seguimiento a lo que está pasando. Yo en realidad, yo no estoy viendo fotos ni videos de eso porque a nivel personal les comparto que me afecta mucho y pienso que a cualquier ser humano ver cosas tan horroríficas te va a afectar demasiado. Entonces, mi recomendación es mantenerte informado. Y yo leo acerca del tema, me actualizo, pero si veo que, por ejemplo, un artículo tiene una foto, yo literalmente pongo mi mano encima de la foto porque no quiero ver algo visual. Siento que es muy dañino para el alma. Pero en el sentido, obviamente, de mi trabajo, lo que hago, la bolsa y todo el contexto geopolítico y macroeconómico que es importantísimo para nosotros estar actualizados, entonces yo lo hago a través de la lectura, más no me pongo, o sea, literalmente estoy con la mitad de mi mano tapando mi teléfono, les dejo ese tip, para los que quieren estar actualizados, pero no quieren estar traumándose con lo que estamos viviendo. Y también, para finalizar, quiero recordarles que es una estrategia de ellos, que de hecho lo han dicho, ¿no? Que quieren asustarnos, quieren traumarnos, quieren, es una forma de control psicológico. Entonces, hay que tener cuidado con eso, no hay que caer en eso. Aparte de estar bien actualizados en el tema y bien claros acerca de los impactos directos que tienen para todos nosotros, mi recomendación para todos es practicar más el ser compasivos y no caer en más conflicto, no caer en más guerra entre nosotros, en a qué país apoyas tú, qué país está en lo correcto, cuál está en lo incorrecto, pero este país ha atacado más veces, este país tiene más recursos, o sea, tenemos que de verdad, como seres humanos, ser más conscientes que lo que ellos desean es que causar más guerra a nivel de conflicto entre nosotros, más guerra a nivel interna,
mental. Entonces, no vamos a hacer cosas que le favorecen a esos grupos terroristas. Hagamos cosas que nos van a ayudar, como poner nuestro granito de arena en tener más paz. Hagamos cosas como prepararnos a nivel económico. Es importantísimo, ¿ok? Prepararnos, educarnos. Y sé que es controversial el tema de la guerra como negocio, pero quiero abrirles los ojos y que sepan que hay mucha gente ganando mucho dinero. Hay muchos políticos, esto es confirmado porque es información pública, que han estado posicionados en todas estas inversiones que se benefician. Y quiero que sepas que aún así tú lo hagas o no, es la decisión de cada uno si quiere tener inversiones diversificadas como para protegerse de lo que está pasando y por supuesto puedes beneficiarte de cualquier crisis. COVID nos comprobó eso, que nos beneficiamos los que estábamos, por ejemplo, en el sector de tecnología. Mientras muchas empresas quebraban, muchos restaurantes, me acuerdo, mis restaurantes favoritos en Nueva York, quebrando, pero las empresas tecnológicas en récords. Quiero que sepan que en toda crisis, como lo vimos tan claro en COVID, toda crisis, en toda guerra, siempre hay la parte de las oportunidades. Y no voy a profundizar en eso, se los voy a dejar así nomás, pero es importante crear conciencia de eso, abrirles los ojos, que hay mucha gente en estos momentos, bueno, demasiada sufriendo, eso es obvio, ya sea porque tengan impacto directo, porque conozcan a alguien con impacto directo, pero hay muchos también beneficiándose de esto a través de las inversiones. Y lo vimos en clase, en vivo y en directo, como todas estas acciones, todas estas empresas que se benefician de estos contextos subieron apenas abrió la bolsa luego de la noticia de la guerra. Entonces, es momento para que todos reflexionemos, que estemos de acuerdo o no lo que está pasando, el hecho es que está pasando. Debemos estar preparados, más que nunca, debemos de ser inteligentes y no debemos únicamente enfocarnos en todo lo malo porque eso no nos ayuda. En todo lo negativo, en toda la tragedia, en todo, vamos a estar deprimidos, no vamos a querer salir de nuestras casas. Debemos ser objetivos y como inversionistas dar un paso para atrás y decir un segundo. ¿Qué está pasando en sentido numérico? ¿Quiénes aquí están detrás de esto? ¿Cuáles son las potencias? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y quiénes están beneficiando? ¿Y dónde están esas oportunidades? Porque independientemente tomes acción con oportunidades o no, siempre, en toda crisis, siempre y para siempre habrán los ganadores y los perdedores. Así que con eso termino. Les agradezco por haberme acompañado en un podcast diferente, en un episodio de actualidad, un tema lamentable, y espero verlos nuevamente en nuestro próximo episodio de Los Secretos del Éxito con Gaby Bostrom. Hasta la próxima.